Eh, Buenos días, bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar. Estoy grabando, eh, por supuesto, como de costumbre. Ah, Mañana 11 ya. Antes de comenzar, vamos a tomarnos un momento para contestar. A ver, déjame ubicar esto para contestar la asistencia. A ver, listo. Ok. Decía, ya, en un momento por algún motivo estoy compartiendo la exposición con alguien y no debería. A ver, voy a cerrar y no veo cómo eliminar eso. Bien, decir que se den bien y a ver. Bien, decía, estaba manejando la pantalla junto con otra persona. Ok, ya tengo la asistencia aquí. Hoy vamos a comenzar el tema de la semana, tema de transformada de Fourier. Dije buenos días, disculpe, me acabo de Bien, conectar, disculpe la tardanza. Me voy a poner en lista, por favor. mano. Bien, hoy vamos a hablar de la transformada de Fourier de seno y coseno de una función. Seno y coseno. Bien. Una transformada integral, que es el tipo de transformada que es la integral de Fourier, se obtiene de la siguiente forma. Uno tiene una función f. Tenemos, a ver, tenemos, como decía, una función f sobre una variable t. En general, cuando hablamos de la variable t, lo pensamos como una variable temporal, generalmente, que nos sugiere el nombre de esta variable.
y usamos x, y, z para o x1, y2, x3, x4, etcétera, para las variables espaciales. Realmente t es una nuestra variable temporal. Y tenemos una función en dos variables, omega y t. Una función en las variables omega y t. Y hacemos la siguiente integral. Tomamos la integral entre un par de puntos A y B. Luego podemos eliminarlo de la función f de t por la función k de estas dos variables omega t. Entonces, integramos con respecto a t y observen que la variable omega a efectos de t, que es nuestra variable de integración, es como si fuera una constante. Entonces, integramos, por supuesto, al ser una integral definida, nuestra variable t desaparece de la función, evaluamos, nos quedan algunas relaciones numéricas ahí, de manera que esta integral depende de la función de la variable omega. Y lo que nos queda es entonces una función de omega, como ha pasado cuando estábamos calculando la integral de Fourier de una función. Nos queda una función de x porque estamos integrando con respecto a omega. Bueno, en este caso estamos integrando con respecto de t y nos queda una función de omega. Esto, una función de este tipo, ah, bueno, los que me están enviando mensajes que se conectaron tarde o qué sé yo por cuestiones eh, de conexión, luego vuelvo a pasar la lista para los retardados, quizá a mitad de clase por ahí, más o menos a las 8. Sí, están llegando con retardo. Bien, entonces, eh, esto que nos está quedando acá, esta función f de omega, expresada como una integral del producto de f de t por una función k de omega t, la vamos a llamar primero esta función k, la función k de omega t es una función que llamamos kernel. Y a la integral la llamamos transformada integral de f por el kernel k. De cualquier transformación que hagamos de este tipo es una transformada integral. Lo que varía es esta función que está acá, el kernel. Según varíe el kernel, vamos a tener diversos tipos de transformada integral. La transformada de Fourier de seno y la transformada de Fourier de coseno son dos tipos de integral, eh, de transformada integral, donde tomamos eh, los tipos de kernel correspondientes. Fíjense, al aplicar la... No, al aplicar la transformada integral eh, para algún kernel K, para una función f, tenemos una función f de t, que está en un espacio
depende de cierta variable, está definida sobre un cierto tipo de dominio y la derivada, la transformada integral nos devuelve otra función f mayúscula que está en otro espacio definida sobre otra variable. Entonces, una transformada integral es un operador entre funciones. Una función que lleva funciones en otra función. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la transformada integral. Es una función que toma una función definida sobre la variable t y devuelve otra función definida sobre la variable omega. Entonces, en primer lugar, pues eh, las transformadas son vamos a utilizar como herramienta para resolver ecuaciones diferenciales en general, ¿no? Estas transformadas integrales las usaremos para eh, resolver ecuaciones diferenciales tanto ordinarias como parciales. Y, como decía, bueno, como decía, la vamos a utilizar, eh, pero la idea acá es que cuando tomamos una función y vemos su transformada integral, la función transformada sea más sencilla de trabajar que la función original. Y que entonces uno puede resolver la transformada, puede resolver el problema que quiere resolver en la transformada y luego aplicar la inversa de la transformada y volver a la función original y dar la solución del problema original. Esa es la idea detrás de la aplicación y de la utilización de las transformadas integrales. Facilitar la resolución de problemas. ¿Sí? Uno quiere resolver cierto problema que involucra f, aplica la transformada, tiene una función f mayúscula de omega. Ahí el problema sobre esta función f de omega debería ser más fácil. Luego se resuelve el problema sobre la función f de omega y se usa la inversa de la transformada para obtener la solución del problema original. Entonces, las transformadas, como decía, integrales, dependen del kernel que estemos utilizando. Según el kernel que se utilice, hay transformadas, por ejemplo, de Laplace, que también son muy importantes, son más importantes, incluso más aplicables que las de Fourier. Pero hoy nos vamos a concentrar en las de Fourier. Y vamos a ver dos tipos de transformada integral de Fourier, la de coseno y la de seno. Luego, en la clase del miércoles veremos ya integrales de Fourier de general, integrales de Fourier de todas las funciones, tanto en coseno, tanto en seno como en coseno. Una integral es una transformada de Fourier compleja, estas son reales. Y entonces, fíjense, la transformada de Fourier va a salir de la integral de Fourier.
Y un ruido un poco claro por ahí, pero ya se dejó de escuchar. Entonces vamos a comenzar con la transformada de Fourier de coseno. Transformada de Fourier de coseno. Bien, entonces, antes de comenzar con esto, hay algo que debería mencionar. Y, pues, y es que aunque esta es una propiedad que vamos a mencionar luego de nuevo, no está de más que la saque a relucir acá. Es la propiedad de linealidad de las transformadas integrales en general, no solo para la de Fourier, tanto de coseno como de seno, como la transformada de Fourier en general, sino también para la transformada de Laplace y para cualquier transformada integral, tenemos la propiedad de linealidad. Esta es muy fácil de demostrar y no solo es fácil de demostrar, sino que además eh, fácil de demostrar en general, sino que la menciono porque va a ser una propiedad muy, va a ser una propiedad muy útil para el propósito que había mencionado hace un rato, reducir el problema, algún problema que sea más sencillo de resolver, el problema original, y luego volver al problema original. Entonces, si tenemos un kernel K de omega t que define una transformada integral f de omega mayúscula, la integral entre a y b de f de t, k de omega t. Obviamente, fíjense, si yo tengo dos funciones, f y g son dos funciones de t, pues necesitamos espacio aquí. Tal es que voy a llamar f de omega mayúscula y g mayúscula de omega son sus transformadas integrales por el kernel K. Todavía. Y alfa es un escalar, que en este caso podría ser un número real o complejo. Tenemos dos cosas. La primera es que la suma de ambas transformadas integrales es igual a la transformada integral de la suma. Y ustedes podrán observar la transformada integral de la suma de estas dos funciones, que sería esta integral, integral de la suma f más g por el kernel k de omega t. Y evidentemente acá aplicamos la propiedad distributiva
Y una vez que hemos aplicado la propiedad distributiva, pues aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Y aquí tenemos esta integral separada como la suma de dos integrales. Y esto, por supuesto, es la transformada de f más la transformada de g. Luego, para el producto, pues, la demostración es muy similar y también sencilla. Observen que si ustedes quieren calcular la transformada del producto alfa por f, al ser la transformada simplemente una integral, el alfa sale de la integral y nos queda a por b, la integral de f por el núcleo, y esto, por supuesto, es alfa por la transformada de f. Esta propiedad va a ser de mucha utilidad, la linealidad de las transformadas integrales. Entonces vamos a ver en primer lugar de dónde sale la transformada de Fourier de coseno. Vamos a sacar de la de la integral de Fourier de una función. Fíjense, si tenemos una función par f, una función par, tenemos su integral de Fourier de coseno. Recuerden, cuando escribimos esta expresión, lo que queremos decir es que la integral es una representación de la función en el sentido que donde x es continuo, la integral es igual a f de x, y donde x no es continuo, entonces la integral es igual a la media aritmética de eh, los límites cuando nos acercamos a x sub 0 a derecha e izquierda. Bien, em, ¿cuál es la integral de Fourier de una función par? Pueden hablar libremente, ¿no? En el micrófono abierto. ¿Cómo es la integral de Fourier de una función par? Buenos días, profe. Sería la integral de cero hasta infinito El de 0 hasta infinito, ya me quedan otros kilos. de a de omega multiplicado por el coseno de El de omega 0 hasta x infinito de a de omega por el diferencial de omega. por coseno de omega x, en efecto. Todo integrado con respecto de omega. Esta, en efecto, es la integral de Fourier de una función que es par, integral de Fourier de coseno. Bien, entonces, esta función a de omega, ¿cómo la calculamos? Era la integral de menos de infinito hasta infinito de f. Era 1/pi por la ¿No? integral de menos de infinito hasta infinito por la función evaluada en t por el coseno de omega t por el diferencial de t. En efecto.
Esto es 1 sobre pi por la integral de menos infinito de infinito de f de t por el coseno omega t de t. Pero tomando en cuenta, por supuesto, que esta función hemos dicho que es par, esto es 2 sobre pi por la integral de 0 hasta infinito de f de t por el coseno de omega t, integrando con respecto de t, porque nos va a quedar una función de omega. Entonces, esta segunda, la ecuación 2, que es la expresión que tenemos para a de omega, la vamos a escribir de la siguiente forma. 2 la escribimos así. Vamos a escribir como a de omega igual a 2 sobre raíz de pi. Fíjense, acá tengo 2 sobre pi. Bueno, yo voy a tomar, por supuesto, 2 sobre pi, es raíz de 2 sobre pi por raíz de 2 sobre pi. Entonces voy a separar eso en dos factores. Como decía, tomando la silla porque entonces, como decía, vamos a separar esto en dos factores. Y vamos a escribir a de omega como raíz de 2 sobre pi por, acá voy a poner f techo sub c omega. Este sub c que está acá es por coseno. C es por coseno. Y esta f techo sub c de omega, fíjense, sería si a de omega es raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito de f de t por coseno de omega t de t. Entonces, y tenemos que, estamos separando 2 sobre pi. Los factores raíz de 2 sobre pi por raíz de 2 sobre pi. El resto que me queda acá, este f techo sub c de omega, f techo sub c de omega, ¿qué cosa sería? Pues sería el resto del producto. Entonces acá me estaría quedando raíz de 2 sobre pi, una integral de 0 hasta infinito de f de t por el coseno de omega t de t. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es eh, separar 2 sobre pi como raíz de 2 sobre pi por raíz de 2 sobre pi. Y estoy dándole un nombre especial, digamos, a lo que me queda. Bueno, acá en lugar de t usaremos x. Eso no afecta para nada el valor de la integral, obviamente, porque la variable de integración es muda. Sin embargo, nosotros, pues, eh, como estamos definiendo acá las transformadas integrales, estamos tomando funciones definidas sobre x y bueno, estamos usando funciones definidas sobre t. Bueno,
En realidad vamos a cambiar el nombre de la variable, pero como decía, eso no afecta en nada y en realidad es por costumbre. Si en lugar de t usamos x, tenemos que f techo c de omega, la raíz de 2 sobre pi, por la integral de 0 hasta infinito, de f minúscula de x por el coseno de omega x de x. Queda esto. Y nuestra f mayúscula de omega, que fíjense, la íbamos a definir como una integral en función de una función que hemos llamado kernel. La transformada integral de coseno la vamos a definir. Lo que quiero es, va a ser esta que tenemos aquí, pero quiero mostrar eh, cómo esa definición encaja en la que hemos dado de manera general para las transformadas integrales. En este caso, vamos a tener a igual a 0, b igual a infinito. Nada dice que este intervalo tenga que ser un intervalo finito. Y el kernel que va a quedar en función de no de omega y t, no en este caso omega y x, como decía, por mera costumbre, es la raíz de 2 sobre pi por el coseno de omega x. Entonces, observen, en general, las transformadas integrales las hemos definido de esta manera. Y en este caso particular, esta transformada integral, la transformada de Fourier de coseno, la estamos definiendo con límites de integración 0 infinito y con el kernel siendo raíz de 2 sobre pi por coseno de omega x. Esta función que está acá, en este caso particular, es nuestra transformada integral. Es la transformada de Fourier de coseno de f de x. Es simplemente un cálculo relativamente fácil de calcular. La transformada de Fourier de coseno de una función. No sé, por otra parte, observen lo siguiente. Por otra parte, fíjense por acá, digamos esta igualdad. Tenemos que f de x, si está la integral de Fourier de coseno de f, es igual a la integral de 0 a infinito de a de omega por el coseno de omega x. Mira la ecuación 1 por allá. Era simplemente la integral de Fourier. Bueno, observen lo siguiente. Si f de x es la integral de 0 a infinito de coseno de omega x, entonces
sabiendo que A de omega es la raíz de 2 sobre pi por la raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 hasta infinito de función f, tenemos acá, em, de la función raíz de 2 sobre pi em, por la integral de 0 a infinito de f de x por el coseno de omega x. Y teniendo esto integral acá, siendo la transformada de Fourier de coseno de f, pues fíjense, tenemos que esta función f de x es simplemente, podemos escribir simplemente como la raíz de 2 sobre pi por, como pueden ver acá, siendo esta la integral de 0 a infinito de a de omega, esto es la integral f de x, la integral de 0 a infinito de la transformada de Fourier de coseno, este a de omega acá, por coseno de omega x. Entonces tengo la transformada de Fourier de coseno y tengo a partir de ahí, ¿no?, una manera de volver a recuperar f. A partir de la transformada de Fourier de coseno, podemos recuperar la función original f. Entonces, esta identidad 4 que tenemos acá, lo que está haciendo es definir la transformada de Fourier de coseno inversa de la transformada de Fourier de f. La transformada de Fourier de coseno inversa de la transformada de Fourier de coseno de f. Entonces tenemos la transformada de Fourier y tenemos la inversa. Es lo que había dicho en un principio. Cuando nosotros aplicamos una transformada integral, lo que queremos es simplificar el problema definido sobre f, definiéndolo sobre la transformada, resolver sobre la transformada y volver al problema original aplicando la transformada inversa. Esa es la idea. Entonces ahora tenemos la transformada y tenemos la transformada inversa, que nos permiten hacer justamente eso, tomar nuestras funciones, calcular las transformadas, operar con nuestras transformadas, resolver los problemas usando las transformadas y luego volver a las funciones originales. Vamos a ver ahora, vamos a hacer, fíjense de qué forma dedujimos la forma de la transformada de Fourier de coseno. Y vean que podemos hacer lo mismo si la función es impar, pero ahora con el seno. Eso. Vamos a hallar la transformada de Fourier de seno, una función impar. Y después que hayamos visto toda la teoría, tanto como hallar las transformadas
Formadas de Fourier de coseno como de seno, vamos a hacer ejemplos. Entonces, vamos a pasar por el momento a la transformada de Fourier de seno. No sé si hay alguna pregunta sobre la transformada de Fourier de coseno. Esto sale de forma directa de la integral de Fourier de coseno. Pregunta. Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar. Ahora, la situación difiere del caso anterior, en que no tenemos una función par, sino una función impar. Entonces, digamos que f es una función impar y que esta función impar la podemos representar por una integral de Fourier. Entonces, obviamente, esta integral de Fourier va a ser de seno. Entonces, ¿cómo es esta integral de Fourier? A ver, Buenos días, profesor. valida. Sería la Ya, integral un de momento. 0 a Recuerden infinito. identificarse. A ver, aquí estoy viendo, dice Jesús Ah, León, ok. pero no siempre la alcanzo a verlo, la identificación. Y anoto Bueno, participación y tienen su... A ver, entonces, dígame, León, sería la integral de 0 a infinito la integral de 0 hasta infinito, de b de omega, f de, perdón, b de omega. de b de omega, Ajá, muy bien. por el seno de Por el omega x, seno de omega x. diferencial de x. Integramos aquí con respecto a omega. Esta es una función de x. Entonces, la integral no puede ser con respecto a x. Bien, entonces vamos a numerar esta ecuación como número 5. Muy bien, esa es la integral de Fourier de seno de f, que se escribe de esa forma por ser una función impar. Aquí es igual este coeficiente b de omega. A ver, A 1 sobre pi ¿quién y habla? la integral de menos infinito Joyce Park. Ya déjame anotar esto y luego me sigue contando. Fíjense, yo anoto la participación antes de que hablen, ya, no importa lo que digan, eh, cuenta como una participación. Como le he dicho varias veces, lo importante no es que esté perfecto lo que digan, sino que digan algo. A ver, entonces, b de omega era igual a 1 sobre pi 1 sobre de la pi, integral de menos infinito a ajá, infinito, de menos infinito a de infinito, f de t, f de t, seno de omega t, diferencial de t. por el seno de omega t, diferencial de t, es decir, integramos con respecto de t. Como recuerdan, si estoy diciendo que f es impar, es el seno impar, tengo el producto de dos funciones impares, que da como resultado una función par. Entonces, tengo la integral de 0 a infinito de f de t por seno de omega t, todo multiplicado por 2 sobre raíz de pi.
Entonces, acá voy a aplicar más o menos el mismo, entre comillas, truco que apliqué para definir la transformada de Fourier de coseno de una función par. En esta igualdad 6 que tengo acá, voy a hacer lo mismo que hice para la transformada de Fourier de coseno. Voy a escribir b de omega como raíz de 2 sobre pi por raíz de 2 sobre pi por la integral. Integral de 0 hasta infinito de f de t por seno de omega t. Y a este factor que tengo acá le voy a poner un nombre. Eso es todo lo que estoy haciendo. Estoy poniéndole un nombre a este factor. Este factor lo voy a denotar ahora como f sombrerito o f techo us de omega. Pero ahora es solo un nombre. ¿Sí? Una notación curiosa, digamos. Llamando f sombrerito de sub s de omega. Bueno, como ciertamente la variable de integración es muda, yo estoy integrando con respecto de t, y voy a cambiar la variable de integración. Este f sombrerito sub s de omega, voy a denotar, eso va a denotar a esta integral, de 0 y 2 sobre pi. La integral de 0 hasta infinito de f de x, seno de omega x de x. Y a f sombrerito sub s le voy a dar un nombre. Simplemente lo voy a llamar la transformada de Fourier de seno de f de x. Eso es ese es el nombre de mi f sombrerito sub s. La transformada de Fourier de seno de f de x. Simplemente es raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 hasta infinito de f de x por el seno de omega x de x. Entonces, acá de nuevo pues tengo los mismos elementos que tenía arriba. Fíjense, este f techo sub s de omega, que es simplemente la integral de a hasta b de f de t por el kernel de omega t. Aquí puedo poner directamente x. Con a igual a 0, b a infinito, y el kernel de esta transformada es desde luego raíz de 2 sobre pi por el seno de omega x. Entonces, como decía, pues tengo los mismos ingredientes que cuando defino cualquier transformada integral. Tengo un kernel y tengo una integral sobre ese kernel. Entonces, de acá, de esta misma ecuación 5 que tengo acá, tengo que f de x es la integral de 0 hasta infinito de b
de omega por el seno de omega x, integrando por supuesto con respecto a d de omega. Bien, observen eh, que siendo esta b de x, siendo, perdón, b de omega, la raíz de 2 sobre pi por la raíz de 2 sobre pi, por la integral de 0 hasta infinito de f de x por el seno de omega x. Resulta que esto es la raíz de 2 sobre pi por la transformada de Fourier de seno de la función f. Entonces, f de x es simplemente la raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 hasta infinito de b de omega. Perdón, es la integral de 0 hasta infinito de b de omega, pero eso es simplemente la raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 infinito de la raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 infinito de f de x seno de omega x de x. Entonces, esto es simplemente esta ecuación simplemente nos dice que f de x es raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 infinito de la transformada de Fourier de seno de f por seno de omega x. De la misma forma o de forma muy parecida a la que hemos encontrado f a partir de la transformada de Fourier de coseno. Entonces, esta operación que nos permite obtener f a partir de su transformada de Fourier de seno es por supuesto lo que vamos a llamar la transformada de Fourier inversa. Profe, disculpe, A ver, es diferencial de omega. así. Hay que estar pendiente de esos detalles. Gracias. Esta transformada de Fourier inversa, de seno inversa de la transformada de Fourier de seno de omega. Entonces tenemos tanto la transformada de Fourier de coseno como la transformada de Fourier de seno como sus inversas. Entonces, una vez que hemos establecido esto, eh, antes de hacer algunos ejemplos, vamos a dar también una notación que se suele usar para la de Fourier. Otra notación, además de el sombrerito o el techo en el nombre de la función, es la siguiente. Podemos usar a veces esta f cursiva con el respectivo subíndice C o subscripto C de para denotar la transformada de Fourier de coseno de la función f. Y podemos omitir la variable. Y, por supuesto, para la transformada de Fourier de seno, podemos usar la misma f cursiva mayúscula con un subscrito, con ese subscrito como, por supuesto, correspondiente a cero, de f. Esto quizá un poco más. Esta notación es quizá más útil en ciertas circunstancias, dependiendo de qué tan cómodo sea usar una o la otra. Esta misma f sub c con la cursiva y con un
menos 1 como superíndice, como superescripto, denota la inversa de la transformada de Fourier de coseno, como es costumbre, y con su S es la inversa, denota a la inversa de la transformada de Fourier de seno. Es una notación que puede ser más cómoda que que la de la función original. A ver, las 8:05. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos y luego continuamos con el. A ver, eh, continuando. Como decía, ya que hemos definido las transformadas de Fourier, tanto de seno como de coseno de una función, vamos ahora a hacer algunos ejemplos. Ejemplos, transformadas y sus inversas también. Entonces, el primero, calculemos la transformada de Fourier, tanto de coseno como de seno de la siguiente función. Calcular la transformada de Fourier de coseno y seno para primero esta función, que es una función muy sencilla. Tenemos una, en ambos casos, constante en el intervalo 0a constantemente igual a k, en el intervalo a infinito constantemente igual a 0. Que nada nos dice, por supuesto, que k deba ser distinto de 0. A lo mejor k en un caso es 0. Ok, aquí tenemos la función, incluso igual
tramo vertical del escalón, que no forma parte de la gráfica, pero eh, da más la sensación de que es una función de pulso. Bien, entonces, primero vamos a calcular la transformada de Fourier de coseno de f. Antes de continuar, dije que va a pasar la lista de nuevo para los que llegaron con retraso. A ver, apliquemos esto de nuevo. Los que ya contestaron, pues iba a hacer otra encuesta nueva, pero los que ya contestaron, contesten otra vez. No pasa nada. Para no hacer otra encuesta diferente, sino aplicar la misma. A ver, va, anótense. Sí, guardado. Bien. Entonces, volviendo al tema, tenemos que calcular la transformada de Fourier de coseno de la función f arriba descrita. Bien. Según hemos visto, la transformada de Fourier de una función se obtiene multiplicando por raíz de 2 sobre pi la integral de 0 hasta infinito de la función f de x por coseno de omega x. Es decir, el núcleo es raíz de 2 sobre pi por coseno de omega x. Por supuesto, raíz de 2 sobre pi sale de la integral. Entonces, por acá, nuestra función obviamente es una función constante. Y sale k por la raíz de 2 sobre pi. La integral de 0 hasta infinito de coseno de omega x. Entonces, este es, eh, no, de 0 está en la cuenta, pero no importa, porque tenemos que tomar el límite, ¿no? Entonces, k sobre la raíz de 2 sobre pi por el límite
cuando b tiende a infinito. La integral de 0 hasta b de coseno de omega x de x. Que es igual esa integral. Integral de coseno de omega x. 1 sobre omega por el seno de omega x. 1 sobre omega. El seno de omega x. Muy bien. Déjeme la multiplicación. Esto es seno de omega x dividido para omega. Desde luego, si tomamos el límite cuando b tiende a infinito de esto, x es constante. En este caso, evaluamos justamente en x. Entonces tenemos seno de omega b sobre omega. Y cuando b tiende a infinito, esto pues no depende a sobre pi. Un límite cuando b tiende a omega. El seno de b omega sobre omega menos el acá tengo seno de 0. A ver, no, aquí tengo la integral de 0 hasta infinito. Ah, no, no, no. Así que no, no me fijé bien lo que estaba haciendo. Tengo la integral de 0 hasta infinito. Esto de f de x. No, ahí sí. Esta es la integral de 0 hasta a de coseno de omega x, porque claro, de a en adelante es 0. Y me dejé llevar por el entusiasmo. Pero, pero, nada, olvidé que la función era 0 a partir de 0. Entonces, este a que es un número fijo, dado que cuando evaluamos, en este caso sería x
en A y en 0. En 0 pues tenemos 0. En A tenemos que esto es la raíz de 2 sobre pi por el seno de A omega sobre omega. Y esta es, como pueden ver, una función que es lo que queríamos, de omega. A partir de una función en x, que era esta función constante, hemos obtenido esta función de omega, que es la constante por raíz de 2 sobre pi, por el seno de A omega dividido para omega. Ustedes me dirán que pues, es una función más complicada y pues tienen razón, pero esta es la de seno, la que calculé, me falta calcular la de seno. Digo que tendrán razón, pero eh, veremos cómo esa aparentemente mayor complicación podemos usarla luego para resolver problemas de forma más específica. Luego, vamos a calcular la transformada de Fourier de seno. Entonces, hemos visto que la transformada de Fourier de seno de una función f la calculamos integrando de 0 a infinito f por el kernel de la transformada integral seno, que es raíz de 2 sobre pi por el seno de omega x. Esto es raíz de 2 sobre pi. Disculpen, tengo algo de alergia. Digo que alergia. Como decía, la transformada de Fourier de seno de omega la calculamos integrando de 0 a infinito f por el kernel, y el kernel es raíz de 2 por seno de omega x. O sea, el raíz de 2 sobre pi sale de la integral, por supuesto, porque es constante. Ahora la función, como es 0 de a en adelante, pues acá tenemos que esto es la integral de 0 hasta a de la función que es constante por el seno de omega x. Esto es la raíz de 2 sobre pi por k. La integral de seno de 0 hasta a de seno de omega x. Y esta integral es igual a ¿qué cosa? Menos 1 sobre omega del coseno de omega x. A ver, en efecto, voy a marcar por acá. Tenemos raíz de 2 sobre pi por k. Acá tenemos menos coseno de omega x dividido para omega. Y esto lo evaluamos entre 0 y a. En 0
Por supuesto, tenemos coseno de 0 que es 1. Entonces por acá tenemos, vamos a sacar el menos. Entonces acá tenemos coseno de omega por A menos 1 sobre, y esa es la transformada de, ok, introducir de nuevo en el paréntesis, lo saqué solamente porque muchas veces puede ser más fácil evaluar sin tener que estar lidiando con tantos signos. Entonces tenemos que la transformada de Fourier de coseno es raíz de 2 sobre pi por k por 1 menos coseno de omega a sobre omega. Uno a veces a la hora de calcular transformadas de Fourier, o de Laplace, cualquier otro tipo de transformada integral, uno puede utilizar, porque es más sencillo, u otras veces porque es la única forma que uno tiene al alcance en el momento. Uno podría tener integrales realmente difíciles a la hora de calcular una transformada integral. Uno muchas veces puede verse en la necesidad de utilizar tablas de integrales, de más integrales. Y pues eso está bien, parte del trabajo, digamos. Que justamente estoy buscando un par de tablas que quería compartir con ustedes. Tenemos por este lado estas, esta tabla de transformadas integrales de coseno y por otro lado esta tabla de funciones de transformadas integrales de seno. Estas dos tablas están tomadas del libro de Crazy, el texto que estamos usando. Y como pueden ver, estas tablas pues indican cómo calcular qué, qué transformada integral, tanto en el caso de coseno como en el caso de seno, corresponden a qué funciones. Entonces acá, fíjense, ya sabemos que la transformada integral es, en general, una operación lineal. Entonces, teníamos una función que valía k entre 0 y a y 0 de a en adelante. Y acá tenemos la transformada de la función que vale 1 entre 0 y a y 0 para valores de x mayores que a. Entonces vemos que eso es raíz de 2 sobre pi por el seno de a omega sobre omega, en el caso de la transformada de Fourier de coseno. Y para la función k, con k cualquier otra constante, simplemente k por esta transformada por la linealidad. Y luego, fíjense, tenemos otras integrales. Por ejemplo, acá tenemos una que no es tan sencilla de calcular, que es la de x a la a menos 1. Se nos sale una función gamma por acá. Entonces, en general, calcular estas transformadas integrales puede ser un poco complicado por la parte de la integración. La función que vimos era muy simple y era muy fácil de integrar, pero, digamos, en general,
calcular estas integrales pues, puede no ser sencillo. Y ahí es cuando uno utiliza las tablas. Otro ejemplo, Profe, una pregunta. dice bien, ¿No afecta en nada que hayamos supuesto que las funciones tenían que ser par e impar respectivamente? Porque esta función, la anterior que hicimos, no era ni ¿no? par ni impar. No, no, pero simplemente Y, tomo las extensiones correspondientes y no pasa nada. ya. Ya, profe, gracias. ¿Verdad? Sí, en el caso de la función anterior es simplemente cuestión de tomar la extensión impar para la transformada de seno, la extensión par para la transformada de coseno. No importa. Es el procedimiento estándar que usamos. Uso para calcular integrales, tanto integrales como series de Fourier. Bien, un segundo ejemplo. Profe, una Sí, pregunta. Lo que ahorita nos acaba de decir, ¿no? sí, profe, gracias. Lo que ahorita nos acaba de decir de tomar la extensión par o impar, eso es cuando, cuando tenemos una función que no es par ni impar, ¿verdad? Cuando tenemos una función definida en el medio, en un dominio que no es simétrico, que va de cero hasta A, digamos. Sí, ¿no? Puede tomar Ya, alguna de las dos extensiones según convenga para lo que quiera hacer. Si quiere calcular la serie de una integral de Fourier de cosenos, toma la par, si no, impar. Y si quiere tomar la integral de Fourier de ya, seno, igual con las transformadas, etc. Sí, no pasa nada. ya. Sí, Bien, entonces, gracias. no hay de qué. Para este segundo ejemplo, debemos calcular la transformada de Fourier de coseno de e a la menos x. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que en general la transformada de Fourier de coseno de una función es igual a qué cosa. Tenemos un poco más arriba. A ver, transformada de Fourier de coseno de una función es raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 hasta infinito de e a la menos x por el coseno de omega x. Si recordamos que el kernel es raíz de 2 sobre pi por coseno de omega x y que la integral va de 0 hasta infinito, esto es algo que podemos tener siempre en mente. Esto es igual que dando integración por parte a raíz de 2 sobre pi por e a la menos x sobre 1 más omega cuadrado por menos coseno de omega x más omega por seno de omega x. Y acá, por supuesto, aquí estoy entre comillas evaluando en infinito, pero obviamente no estoy evaluando en infinito, sino que estoy haciendo lo que sabemos que hay que hacer. Evaluar en B y tomar el límite. B. Quise abreviar, pero no,
no escatimar en eso. Bien. Y cuando tomamos el límite cuando b tiende a infinito, tenemos el resultado que es raíz de 2 sobre pi sobre 1 por 1 sobre 1 más omega cuadrado. Entonces estamos pasando, como podemos ver acá, de una función que es, aquí ya vemos una ventaja, una función que es trascendente a una función que es algebraica. Estamos pasando de una exponencial a una racional y eso pues simplifica muchas veces el trabajo, dependiendo obviamente de lo que uno necesita, de lo que uno quiere hacer. Bueno, ya sabemos que la transformada integral, tanto de coseno como de seno, es lineal, algo que ya vimos en general para todas las transformadas integrales, pero digamos, em, si ustedes quieren verlo en el caso particular de la transformada integral de seno y de coseno, es simplemente cuestión de aplicar las definiciones. Recordar para eh, futuras aplicaciones que estas dos operaciones son lineales. Son operaciones lineales. Tomar transformadas de Fourier de coseno y de seno. Em, Uno de los motivos eh, que hacen que este método sea tan útil, el método de aplicar transformadas de Fourier de cosenos o de senos a funciones, es que uno puede aplicar, digamos, transformadas dentro de derivadas. Y eso puede aplicar transformadas a derivadas. Y eso generalmente nos da eh, algo mucho más sencillo que derivar. Entonces, justamente aquí entra la utilidad de las transformadas, que, como veremos luego en los ejemplos, es que es más fácil calcular transformadas de derivadas que derivar funciones. Y eso permite, como decía en un principio, los problemas que tenemos planteados en términos de ciertas funciones, eh, podemos nosotros aplicarle las transformadas a estas funciones y manejar esos problemas de manera más sencilla con las funciones transformadas, aprovechando entre otras cosas eh, lo que acabo de decir sobre las derivadas y que voy a presentar a continuación. Vamos a ver cómo calcular transformadas de Fourier de coseno y seno de una derivada. Una derivada. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones, bueno, una función que es continua y absolutamente integrable. F, una función continua y absolutamente integrable.
y supongamos que su derivada, f', es continua por tramos en todo intervalo finito sobre la recta real, continua por tramos en todo intervalo finito. Quiere decir que o no tiene puntos de discontinuidad, o estos puntos de discontinuidad son finitos, o siempre que yo tomo cualquier intervalo finito, en ese intervalo finito hay a lo sumo puntos, un número finito de puntos donde la función es discontinua. A ver, por tramos de intervalo finito, con además el límite de esta función cuando el que tiende a infinito igual a cero. En esta hipótesis, vemos que, en primer lugar, la transformada de Fourier de coseno de la derivada de f es omega por la transformada de Fourier de seno de la función f de x menos raíz de 2 sobre pi f de 0 y la transformada de Fourier de seno de la función f', es menos omega por la transformada de Fourier de coseno de f de x. Entonces, si uno sabe calcular la transformada de Fourier de seno de una función, entonces puede calcularme fácilmente la transformada de Fourier de coseno de la derivada de esa función, simplemente multiplicando por omega y restando una constante. Y si uno conoce la transformada de Fourier de coseno de una función, basta multiplicar por menos omega para calcular la derivada de Fourier de seno de la derivada de la función. La transformada de Fourier de seno de la derivada de la función. Entonces, la transformada de Fourier, tanto de coseno como de seno, está llevando la operación derivar en la operación multiplicar por omega. Y en el peor de los casos, en el caso de la derivada de la transformada de Fourier de coseno a una derivada, estamos restando una constante. Entonces estamos pasando de derivación, entonces, en el mundo, digamos, donde vive f, derivar en ese mundo es simplemente multiplicar por la variable y quizás sumar o restar una constante en el mundo donde vive la transformada de esa función. Eso, por ejemplo, es útil a la hora de resolver algún problema. Pasando de un mundo donde la derivación equivale, pasando a un mundo, como decía entre comillas, donde la derivación equivale a hacer una operación mucho más sencilla que simplemente multiplicar por una variable. Bien, entonces, eh, a ver si nos da tiempo de hacer la demostración de esta propiedad. O en vez de hacer eso, lo que hacemos es mostrar cómo
continuar derivando y luego vemos la demostración la clase próxima. Fíjense, acá tenemos cómo calcular las transformadas de Fourier de seno y de coseno de la derivada de una función f. Pero ¿qué tal con la segunda derivada? Bueno, con la segunda derivada, suponiendo que tenemos cubiertas todas las hipótesis, es decir, suponiendo que f' y f segunda, en este caso ahora, satisfacen las hipótesis del teorema, entonces tenemos que la transformada de Fourier de coseno de f segunda de x, fíjense, sería omega por la transformada de Fourier de seno de f', ¿sí? Menos raíz de 2 sobre pi por f' ahora evaluada en cero. Lo que nos diría si le aplicamos a f', el resultado de la ecuación 8 aquí en el teorema. Y la transformada de Fourier de seno de f segunda, si en lugar de f escribimos f', tenemos omega que multiplica a la, la transformada de Fourier de coseno de f' de x. Pero fíjense que la ecuación que tengo arriba justamente me dice cómo calcular la transformada de Fourier de coseno de f', la ecuación 8 que tengo por acá. Así que esto lo puedo sustituir por el lado derecho de la ecuación 8 que tengo en el enunciado del teorema. Entonces me da lo siguiente. ¿No? Eh, menos, menos, menos. Entonces me queda omega tenemos menos aquí, sí, omega por la transformada de Fourier de coseno acá, queda menos omega acá por menos omega 9 por la transformada de Fourier de coseno de eh, f de x, que es eh, omega por esta transformada de coseno, omega por la transformada de seno de f, ¿sí? No, no.
la transformada de coseno de f, pero aplicada a f', prima, eso arriba, queda omega por la transformada de Fourier de seno de f, menos 2 sobre raíz de pi de 2 sobre raíz de pi por f en 0. A ver, estoy aplicando esto, f prima, queda, menos 2 sobre pi de f en 0. La prima, yo podría escribir entonces, ya, eh, ¿verdad? Ya nos queda muy poco rato de clase, entonces, mejor continúo esto luego. Lo que quiero es mostrar cómo eh, podemos aplicar este teorema para calcular derivadas de segundo orden, transformadas de derivadas de segundo orden. Entonces, para el miércoles vamos a hacer al principio un par de cosas. Primero demostramos este teorema y luego vemos cómo aplicarlo para derivadas de orden superior. Ya el tiempo me agotó. Bien, entonces seguimos el miércoles. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, nada. Miércoles continuamos a las 7 de la mañana. Hasta entonces. Luego.